Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas? Gracias por acompañarnos en el programa 18. Ya nos sorprendíamos, ¿no, Manuel? ¿Qué tal hemos estado? Programa 18, wow. El tiempo Y pasa. Eso significa, ¿cuántos meses? 18 dividido para 4. Estamos 6. Esto me recuerda a las matemáticas de Claudia Sheinbaum. seis, 6 meses. Esto pasa por ver tantos videos No, de políticos. son 6 meses de 3 semanas cada uno, no te hagas problema. Eso mismo. Sí, es un montón de tiempo. No, Y yo cuatro no meses, imaginé de siquiera que habíamos 4 llegado a 10, semanas, pero 4 meses y medio, digámoslo. o sea, en realidad es un antiguo calendario Em, arquillo el que estoy usando. sí, sí. Eso, ¿Tú cómo estás? nuestro propio calendario, al estilo Sí. Sheinbaum. Bien, bien, acá por tierras del norte del país. Hemos estado en estos días visitando la provincia del Carchi y ahora estamos en la provincia de Imbabura, reuniéndonos con periodistas y sociedad civil de estas Ujú. dos provincias tan importantes y además tan lindas, ¿no? Con unos paisajes realmente fantásticos. Claro, Así que siempre es muy increíble. grato estar por acá, por el Se ha norte hecho, del no sé si Ecuador. se declaró ya o estaba en proceso Sí. de declararse a Imbabura como geoparque, lo cual es meritorio, ¿no? Porque es una Mm. provincia de una riqueza y de una concentración cultural, paisajística, geológica, biológica, única, ¿no? Creo que es de mis provincias favoritas, junto con Azuay y Esmeraldas. Mm. Sí, 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 realmente el territorio de Ecuador realmente es privilegiado en ese sentido, ¿no? Un país tan pequeño, y yo siempre cuando hablo del Ecuador afuera digo, sí, tenemos unos problemas terribles, además todo el tema de inseguridad ha permeado una percepción un poco densa, un poco complicada acerca del Ecuador y siempre digo, no, o sea, el país es absolutamente maravilloso, vale la pena visitarlo, hay regiones complicadas, pero eso hay que informarse bien, ¿no es cierto? Y tomar precauciones, pero en realidad la mayoría del territorio nacional es visitable totalmente. Así es. Y sí, claro que sí. Y ojalá que lo hagamos mucho en diciembre. Porque sí, la Ojalá economía que necesita sí. reactivarse. Bueno, me dicen que Sí, sí, te escucho. sí, sí, no, disculpa, que me dicen que que mi conexión se está intermitente, así que les pido mil disculpas, conexión de hotel, ya saben que es un poco complicada. Pero bueno, Manuel, ¿cómo ha estado tu semana? Cuéntanos. Intensa, como todos los últimos meses, pero feliz. Y soy una persona absolutamente recontra enamorada de Quito. O sea, mi trabajo me permite estar en tantos sitios y sí, creo que hay algunas visiones de futuro que compartimos con algunos amigos que ojalá se vayan plasmando. Por ejemplo, en estos días estuve en unos locales de un amigo en la Avenida Amazonas, que él reactivó, digamos, unas 2 o 3 manzanas de ese sector alrededor de la Foch y la Pinto, prácticamente solo y enfrentándose a gente muy peligrosa, lo cual es meritorio y deja un mensaje que es que cuando los espacios son abandonados por la ciudadanía, son tomados por las mafias. O sea, es como los espacios, como las casas que se abandonan y son tomadas por cucarachas y roedores.
pero si vuelves, limpias la casa y ocupas el espacio y le das mantenimiento, los lugares vuelven a resplandecer. Y creo que hay un destino luminoso para la zona maravillosa de la Mariscal, que está tan vendida menos. Creo que va para más, pero se necesita actividad privada, ¿no? Se necesita inversión, apoyo y apoyo de los GATS y del gobierno local para reavivarlo. O sea, realmente la ciudad tiene una oferta gigantesca de patrimonio, de rincones, de paisajes, de deportes de aventura, de arquitectura, de estilos arquitectónicos, de gastronomía. Realmente la ciudad es increíble. O sea, es una ciudad increíble, pero poco explotada. ¿Por qué? También porque nos creemos poco. Y la imagen del quiteño está venida menos con respecto a su ciudad. Hay que levantar esa imagen y hay que estar súper orgullosos de la ciudad que tenemos y que vamos a tener, fuera de consideraciones políticas, a favor o en contra de nadie, ¿no? Sí, 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 comparto plenamente lo que tú dices. Yo creo que Quito es una de las capitales latinoamericanas más bellas que existen. Probablemente, y como bien dices tú, probablemente quizás nos falta, bueno, primero ha sido quizás un par de décadas, varios años, no sé si es exactamente un par de décadas, pero sí ha habido una situación de administración de la ciudad muy, muy complicada, que realmente no ha permitido un avance sustancial de la ciudad, pero aún así, eh, como sucede también en el país, tú ves que igual la ciudad sigue latiendo a un ritmo vertiginoso, el país sigue latiendo a un ritmo vertiginoso, la gente sigue trabajando, sigue produciendo, sigue generando modos de vida, eh, sigue haciendo cultura, porque las expresiones culturales no solamente es la alta cultura, de eso lo sabemos perfectamente, cultura callejera que se ve perfectamente. Entonces, yo creo que es más allá de las administraciones, de los gobiernos municipales, de los gobiernos nacionales, etcétera, etcétera, el país tiene una vida propia, la ciudad tiene una vida propia, los ciudadanos, las sociedades tienen vidas propias, ¿no? Sí, sí, seguro. Y también las respuestas van cambiando. Yo recuerdo en los últimos años haber solicitado algunas veces asistencia policial ante eventos de peligro, delincuenciales o accidentes y negligencia. Ayer presenciaba algún evento, ellos estaban aparentemente forzando una casa, fui a ver al GAT del sector e inmediatamente contuvieron la acción. O sea, creo que también cuando hay respaldo del gobierno hacia la acción policial hay otro tipo de respuesta. O sea, lo vi ayer y el policía radiaba y decía, voy a tal sector, hay un sospechoso intentando abrir un domicilio y los de la radiopatrulla le contestaban, no podemos, estamos persiguiendo a un auto sospechoso en La Quintana. Entonces hoy me encuentro con la noticia de que en La Quintana, cerca del Comité del Pueblo, lo que estaban persiguiendo es un auto que llevaba a una persona secuestrada, que finalmente lograron detener y capturar a los secuestradores y liberar al secuestrado. Entonces, claro, tenemos esta percepción de que obviamente hay un despliegue muy grande de las fuerzas oscuras, delictivas, de menor y de mayor orden. También hay una respuesta, ¿no? No sé, no quiero entrar en consideraciones sobre la eficacia o no eficacia de las estrategias, pero creo que hay una dinámica nueva en todo caso, a la cual tendremos que evaluar simplemente con el paso del tiempo, ¿no? Claro, claro que sí. Y justamente, bueno, parece ser que ya se nos une nuestra querida Gaby Verdesoto. Estamos ya, ahí están. Hola Gaby, qué ¿Cómo gusto que te estás? hayas podido unir. Hola, ¿Cómo Gaby. estás? No me iba a perder de una conversación si este es el momento de relax de todos. Pero no sé en qué estaba, nada, capaz que entro así a un tema, no sé en qué estaba. Hola Manuel, hola César. Estábamos un No, poco primero analizando estábamos.
Estamos Wittgenstein. haciendo de... No, y sí, eso básicamente haciendo un ejercicio de matemáticas gubernamentales, y luego pues haciendo una apología de lo bello que es nuestro país. Les contaba Bueno, de las que matemáticas estoy en el... prefiero Baldor. No, estábamos Bueno, hablando de las 18 semanas que lleva el programa al aire y estábamos calculando en unas métricas un poco raras. En realidad son 4 meses y medio, ¿no? Estábamos haciendo un ejercicio Sheinbaum de matemáticas, pero no, que salió mal, así que son 4 meses y medio, que es un montón. Todas haciendo el programa un montón de tiempo. Bueno, sí, oigan, Chuza, no sé de qué números estaban hablando, pero les comento así, lanzando cifras. Que justo este fin de semana trabajé con las últimas cifras del Ministerio del Interior sobre muertes violentas. De las cosas interesantes que encontré es que el cantón más violento es uno de los cantones del Cantón de los Ríos, Puerto Viejo, déjenme ver, ya les digo. Pero el segundo, que es a lo que iba, el sí. segundo es Las Naves. Las Naves es un cantón que tiene más de 200 muertes violentas, superó las 200 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, y es un cantón donde hasta el momento no hay temas de crimen organizado. Es un cantón que está en la provincia de Bolívar, que es uno de los cantones. Si quitamos las muertes violentas de Las Naves, este es una provincia cuyo índice es menor, es uno de los más bajos de Latinoamérica, comparando, por ejemplo, con los 4 muertes violentas por cada 100,000 personas que tiene Argentina, por ejemplo. Bolívar como provincia tiene 2 muertes violentas por cada 100,000. Entonces es un cantón que no es violento y sin embargo en Las Naves es el segundo cantón más violento. Le pasa de largo a Durán, le pasa de largo a Guayaquil. Y claro, ahí parte de sus reflexiones es por qué. Y en Las Naves hay un tema y un conflicto muy fuerte de minería. Entonces, hablando ahorita, lanzando esto de los números, estos son de los números que llaman la atención porque la violencia no siempre tiene la misma raíz y quizá que hay que empezar ya habíamos hablado de esto, pero como empezar a ver con estas matemáticas qué es lo que está pasando. Hay 57 cantones donde no ha habido un solo homicidio en el año. Por ejemplo, Loja, de los 16 cantones, 13 no registran un solo homicidio intencional o muerte violenta. Entonces, más o menos, las cifras que les estoy lanzando, Quito es 3 veces menos violento que la media de Latinoamérica. Cuenca igual tiene un índice muy bajo de muertes violentas. Quito es 2 veces más, digamos, tranquilo o menos violento que Bogotá, por ejemplo. Y bueno, y Guayaquil, que sí, todo Guayas tiene las cifras más altas de muertes violentas, sí se han disparado. Pero me llamó la atención esto, les dejo ahí como un datito más en esta álgebra de Baldor. No, sumamente interesantes las cifras que nos entregas, Gaby. Muchas gracias por eso. Y vaya, o sea, no deja de sorprenderme, ¿no? Que exista esta focalización tan fuerte de la violencia en una provincia que, como bien dices tú, provincia de Bolívar, una provincia en general pacífica, y mira tú que tiene un cantón en el cual las muertes violentas son realmente alcanzan un nivel estratosférico. Producto de este conflicto minero, como bien señalas tú, de la presencia de minería ilegal. Y claro, eso nos habla también a las claras de que el gran negocio del crimen organizado en este momento se ha desplazado hacia la minería ilegal, ¿no? Sin que, digamos, desaparezca el tráfico de drogas, pero la minería ilegal sin duda alguna es en este momento una de las principales actividades
de los grupos delincuenciales, y hay conflictos enormes alrededor de las distintas zonas mineras del Ecuador, que en realidad son muchas, ¿no? El Ecuador tiene varias zonas de mucho potencial minero, y ahí están actuando los grupos criminales. Y aquí un problema es que en este caso es una minería legal, o sea, no legal, pero es una empresa. Es una empresa que le dieron el permiso de funcionamiento hace un año. Recién le dieron el permiso de funcionamiento hace un año y son 7,000 personas las que viven en este cantón. Y sin embargo, a pesar de que son 7,000, las personas que están ahí están en contra de la minería, pero ya pasaron los permisos ambientales. Entonces, es una minera. Claro, ahorita solo son como, digamos, es el contexto. Más bien ahí como que se lanza para investigar. Hay que se puede mirar para allá también. Y eso también es interesante del ejercicio periodístico, empezar a ver, no siempre, o sea, ver todos los panoramas, pero esto me llamó mucho la atención porque en una búsqueda rápida es una minera legal. Recién le dieron el permiso, no se trataría de minería ilegal y estaría en proceso, pero me llama la atención más bien esto, que por un lado ahí hay una minera, por un lado es el segundo cantón más violento, entonces sí, digo que son cifras, hay números que realmente llaman la atención y que invitan pues a investigar. Sí, por supuesto, hay que poner la lupa ahí, ¿no? Tratar de obtener el retrato micro, el detalle de lo que está sucediendo ahí. ¿Cómo ves esto, Manuela? O sea, veo que no sé si es solo una percepción mía, pero después de los resultados de la consulta es como que se reavivó todo el fuego que alimentaba a la violencia de los GDOs involucrados en tráfico de drogas, minería legal y en general en el crimen. O sea, siento que hay un rebrote. Hoy me ha impresionado ver esta muerte en San Borondón también de un hombre joven que aparentemente estaría lavando o legitimando capitales oscuros, ¿no? Entonces, creo que es un problema que venimos arrastrando por la pérdida de las cabezas, ya sea por captura, por muerte, de varios de los GDOs importantes. Y creo que es el momento de no aflojar, sino más bien de focalizar el trabajo. Creo que una de las áreas donde las fuerzas públicas, digamos, no son tan eficaces es en la inteligencia, porque como ustedes recuerdan, todos los organismos de inteligencia que estaban articulados a un sistema mundial de inteligencia, no necesariamente, digamos, estructurado ante la legalidad, pero en comunicación permanente, fue desarmado, ¿no? Fue desarmado y con intención. Entonces, creo que, claro, la respuesta de intervenir violentamente normalmente es una respuesta que tiene piernas cortas porque cuando se interviene a profundidad son años de hacer inteligencia para dar un solo golpe. Estos son golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, tras golpe, pero no llegamos a desestructurar ni a cortar las cabezas de la hidra, ¿no? Creo que ese es el problema, el gran problema. O sea, y aparte de ello, la infiltración que tienen los organismos de inteligencia y las instancias legales en el país. O sea, nosotros nos enteramos 2 días después de los eventos, pero ya en Bélgica las noticias son dadas por Twitter antes de que sucedan, ¿no? O sea, no sé, pusieron una bomba en X, Y, Z lugar y a veces la noticia se da casi en tiempo real, ¿no? Entonces, hay voceros, hay cuentas vinculadas, hay cuentas fantasmas que aparentemente están mejor informadas que la misma policía y sus organismos de inteligencia. Entonces, creo que resolver el problema de la infiltración en inteligencia y de la desestructuración de esos organismos es prioritario. Creo que por ahí va un poco el tema del desarrollo de operativos por todas partes sin que realmente se pueda contener el fenómeno. Sí, definitivamente, Gaby, tú me imagino que tienes ahí también mucho que decir en este mismo espacio, en los 18 programas, en varios de los 18 programas que hemos hecho
pues hemos topado que estos temas y hemos hablado también, y acompaño ahí lo que tú dices, Manuel, que coincido totalmente, el tema de la justicia, ¿no? El tema de la justicia es también algo absolutamente urgente, la infiltración en sectores de fiscalía del sistema judicial en sí mismo es brutal y tiene que intervenirse ahí y respetando la institucionalidad, obviamente, bajo los canales institucionales, ya lo hemos dicho, hay la posibilidad de transformar, de hacer las reformas de la justicia que se necesitan, la depuración que se necesita, pero es necesario emprender y hacerlo urgentemente, ¿no? Gaby. Miren, yo les recomiendo justo, miren, es este libro, es Carlos Alberto Patiño Villa, La Guerra Global Invisible. Entonces, Carlos Alberto Patiño es un investigador colombiano, es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y vino e hizo el lanzamiento del libro esta semana. Así que pude conversar con él, y él es un científico social, digamos, un investigador, y se mandó este libro en 8 meses porque tenía muchísima información, y el libro es muy, muy, bueno, les recomiendo, y hasta aquí es de Planeta. Y hablé con él y bueno, conversamos también sobre la situación y cómo ve el tema de lo que está pasando en Latinoamérica. Y entonces, conversando de eso, me dijo algo que que tiene mucha relación con lo que dice César, y él dice, mira, lo que pasó en Colombia o lo que pasa acá. El problema es que la gente va a seguir teniendo miedo, y esto no se va a contener mientras la sociedad no vea que las personas malas tienen pagan sus penas, digamos. O sea, que tienen, es decir, cuando no hay justicia, ¿no? Yo decía así. Como es tan sencillo como las personas empezamos a tener miedo, los buenos nos empezamos a encerrar, y se hace un círculo vicioso. Empezamos a ver todas estas noticias, todo esto nos da más miedo, nos encerramos en las casas y dejamos libre y dejamos el paso a las calles para que las personas que no son buenas empiecen a tomarse esos espacios. Y esto, a la vez, lo que hace es que cuando vemos que no hay justicia y que los malos siguen saliendo de las cárceles y todo esto, y no podemos como sociedad estar tranquilos de que una persona que hizo un daño pague proporcionalmente el daño que ha hecho, eso hace que nosotros nos sintamos con más miedo, y ese miedo de injusticia puede hacer que sea más grande la hipervigilancia, porque también hablé con una psicóloga de la UTLA, y ella también decía lo mismo en relación a esto del miedo, de la percepción de miedo y de las muertes violentas, que en un lado son tantas y nadie sabe, y por el otro uno está asustado y no pasa nada en ese cantón como en el de Loja. Y ella decía, claro, ahí empezamos a vivir esta hipervigilancia. Ella me corrigió, de hecho, porque me dijo, no es paranoia, porque la paranoia es cuando tienes miedo a algo que no existe. Aquí sí es real la inseguridad, el miedo, la violencia, pero empieza una hipervigilancia. Y esto, más allá de contener, como decía Manuel, en el tema de violencia con violencia o armas con armas, o de lo que ya hemos hablado en otros programas, de tener a los cabecillas, sí está bien, pero si no hay justicia, la gente va a seguir, los malos van a seguir trabajando afuera y los buenos vamos a seguirnos encerrando. Entonces esto me pareció muy bueno, y bueno, les recomiendo el libro. Totalmente. Fíjate tú que estás mucho en los números y en la estadística de lo que ocurre en las ciudades. Tal vez para el próximo programa me ayudas con este dato, porque en Cuenca la tolerancia cero, por ejemplo, a la conducción bajo efectos del alcohol ha producido un fenómeno bien interesante. O sea, jóvenes, no tan jóvenes, adultos, se contienen de manejar ebrios, porque los policías tienen cámaras que transmiten en tiempo real desde el pectoral la intervención que hacen contra los conductores que son detenidos para ser revisados. Entonces, hay una sanción segurísimo de que los accidentes causados por conductores bajo efectos del alcohol o de otras sustancias en Cuenca deben ser mucho menores que en otras ciudades. Entonces, claro, cuando tú no te puedes pasar la barda, digamos, para infringir la ley, o sea, las cosas son diferentes.
Entonces, cuando tú sabes que puedes coimar al vigilante o al agente de tránsito o al juez, entonces, claro, las leyes se vuelven un terreno cenagoso, ¿no? O sea, ¿por qué el mismo ecuatoriano que maneja aquí infringiendo cuanta ley se le ocurre, llega a los Estados Unidos y es respetuoso de los pares, respetuoso de los semáforos, respeta los carriles, no maneja por la izquierda? ¿Por qué? Porque cuando te atrapan no hay posibilidad de arreglemos, jefe. No hay posibilidad alguna. O si la hay es, pero casi impensable. Entonces, claro, hay un orden que funciona precisamente porque la ley se hace respetar en un estado donde tienes funcionarios que funcionan efectivamente para la organización y para el bienestar de los demás, ¿no? No para su bienestar personal. Entonces, yo no puedo coincidir más con este libro que citas y con esta conclusión del investigador Patiño. O sea, no se contiene la violencia porque no hay sanción, porque hay impunidad. O sea, no es falta de moral, no es falta de ética, no es falta de principios, no es falta de padres, no es padres migrantes. Es falta de aplicación de la ley sobre los que infringen la ley y cometen delitos o crímenes. O sea, esa es la matriz de todo. Totalmente. Claro, es la justicia. Y aquí solo les quería como para ya cerrar el dato, es Pueblo Viejo. Pueblo Viejo es un cantón de Los Ríos con 40,000 personas y la tasa de homicidios llega a los 354 por cada 100,000. O sea, casi 3 personas cada 1,000. Es súper alta la tasa. Y segunda es Bolívar con 258 muertes violentas por cada 100,000. Perdón, sí, Las Naves, el cantón de Las Naves. Y aquí quería hacer como una asociación con lo que decías, Manuel. Por ejemplo, con el tema del tránsito, que también me llamó la atención. En Quito tenemos 218 muertes violentas, pero tenemos 218 muertes violentas en Quito, pero muertes por accidentes de tránsito superamos. O sea, aquí más estamos empezando a morir por accidentes de tránsito por homicidios intencionales. No sé si han visto los últimos accidentes en el tema de la Ruta Viva y en la Simón Bolívar. O sea, eso es como, parece una carretera muerte directa. Es terrible, todo el tiempo hay accidentes. Entonces, creo que más o menos se puede aplicar lo mismo. O sea, mientras no hayan las sanciones correctas y justas, porque me parece que, bueno, ahí hablamos de otro tema, pero a los Estados Unidos se les está pasando un poquito la mano en el tema de migración, me parece que se les está yendo harto la mano. Pero digamos que, no, o sea, no lo pondría de ejemplo, pero sin embargo, si la gente sabe que se cumplen las leyes, pues podemos confiar en el otro, pero no sé si les pasa a ustedes que ahora andan por la Simón Bolívar y chuza, hasta los ateos rezamos ahí, o sea, es como súper fuerte. Sí, hoy manejé hasta Chillogallo por la Simón Bolívar desde el norte de Quito. Y claro, o sea, cero controles, cero policías. Creo que también el tema pasa por que las competencias fueron entregadas a los GATS, pero las personas que forman parte de los GATS en esos sectores son absolutamente incompetentes. Y no hablo por Quito. O sea, los agentes de tránsito son personas. O sea, a mí me han contado personas que yo conozco que iban a los gimnasios y le decían, ¿quién quiere ser agente de tránsito? Yo, venga. O sea, 3 meses de curso y dele adentro. Entonces, claro, frente a un policía formado académicamente, un policía que está entrenado físicamente y que cumple varias funciones, esto es un sinsentido. O sea, por ejemplo, en la Plaza Grande, subiendo por la calle Chile, ayer bajaba y veía gran cantidad de agentes de control metropolitano, ¿no? Hay un montón de venta callejera, pero en la esquina de la Merced habían exactamente 7 agentes, ¿no? Unos que eran supervisores y otros agentes de operativos. Y habían 4 policías con petos conteniendo, digamos, previniendo alguna manifestación o algún exceso. Ya. Pero la calle estaba totalmente fuera de control. Fuera de control. Porque si a ti te roban, no es mi competencia porque yo soy agente de tránsito. No es mi competencia porque yo soy policía de turismo. No es mi competencia porque yo vigilo desde esta esquina hasta la otra. Les estoy dando respuestas que yo he oído directamente a
a estos funcionarios pidiéndoles acción frente a algo, ¿no es cierto? O no me puedo meter porque son un grupo organizado y yo les he visto esconderse frente a delincuentes, ¿no? A los metropolitanos. Obviamente yo también lo haría, pues estoy desarmado, no tengo entrenamiento, no tengo tácticas de defensa personal. O sea, veo una banda de delincuentes que viene armada y me escondo. Entonces, Verán, a mí yo sí abogo, perdón, termino con esta ideita. Yo sí abogo porque se retiren las competencias del tránsito y de la seguridad a los municipios. O sea, que vuelvan a la Policía Nacional y que el policía que se para a dirigir el tránsito en la esquina tenga un arma y pueda enfrentar y pueda colaborar con quienes están operando en contra de una banda de delincuentes que está siendo perseguida en un auto. O sea, no puedes tener a 8, 10 personas que no están haciendo básicamente nada y el crimen desatado es también parte de eso, ¿cierto? O sea, los agentes metropolitanos en Quito y en muchas ciudades del país son una vergüenza, son una vergüenza. O sea, tú pasas por los semáforos, están chateando, o están haciendo lo mismo que hace el semáforo. Si el semáforo se pone en verde, hacen así. Si el semáforo se pone en rojo, hacen peor. Así. Yo tenía un profesor que decía, cuando hay tráfico es porque de ley hay un agente de tránsito. Un agente de tránsito, sí, metropolitanos. Y los habrá muy buenos, pero yo lo que les creo que el contar, tema está pensado. Yo les iba a contar porque mi esposo, bueno, él es francés, pero ella es más quiteño que uno. Es facilito, ya desde que hizo el Huyayay, bailó el Huyayay en una chiva, entonces ya se graduó de quiteño. Ya se nacionalizó, ya. Sí, ya se nacionalizó. La prueba, así cuando ya la nacionalidad, claro, era él bailando con el Huyayay, tengo las pruebas. Y entonces, él como ya es más quiteño, pero él andaba y no sé, creo que era Navidad o algo así, y entonces un agente de tránsito le dice, verá, se pasó la velocidad, y él dice, chuza, pero ¿cuánto? No, se pasó. Fue como algo así muy extraño. Entonces él le dijo, ¿sabe qué? Múlteme. No, pero es que ¿cómo va a ser eso? O sea, imagínese que ni sé qué. Y entonces, claro, mi esposo intentando, sacó todo lo que aprendí en estos años y entonces negociemos. Me dice, ¿qué está insinuando que yo quiero negociar con usted? Y mi esposo le dice, bueno, así como habla él muy en francés, le dice, es que, ¿qué hacemos? Arreglemos. Y entonces este gente le dice, no, pero ¿qué está insinuando usted? O sea, usted tiene que respetar, ¿sabe cuánto tiempo? A nosotros dice que, bueno, le dio como una media hora un sermón y entonces mi esposo avergonzado, perdón, qué vergüenza, qué francés tan sinvergüenza que soy. Así que le dice el señor, así que bueno, discúlpeme, sí, tiene toda la razón, deme el papel de la multa. Y al final el policía, bueno, es de agente de tránsito porque no es policía, y el agente de tránsito le dice, bueno, pero ahora sí, deme para las colas. O sea, fue terrible. Literal. O sea, pero claro, déjenme salvar la dignidad. Sí, o sea, salvó media hora. Creo que era en Los Simpsons que va con la billetera. Creo que es en Los Simpsons que va con la billetera, ¿no? Sí, no, fue pero la billetera y dice, policía, aquí podrían haber $100 o podrían no haber nada. Dios mío, formas creativas de ser corrupto. Al amigo secreto. Y a todo eso, hablando de policías y ladrones, ¿qué les parece el tema del sonado juicio de Villavicencio y los testigos bajo subasta? César creo que tiene mucho para decir ahí que nos desastre, pero está muy... Bueno, creo que todos, porque realmente es parte de lo que venimos hablando, ¿no? O sea, para situarlo en contexto, es uno de los juicios, yo creo, más paradigmáticos, más emblemáticos, en realidad, que tenemos en este momento en proceso en el país. Y lo es además, no solamente por el significado del caso, sino por todo lo que está construyéndose alrededor. O sea, ahí estamos viendo en vivo y en directo cómo las mafias batallan por tomar el control del país. Para mí, si es que ese juicio se lo pierde en el sentido de que no son castigados quienes fueron los autores intelectuales, sean quienes sean, no voy a entrar a pero si no se juzga, se castiga
se manda a la cárcel a quienes fueron los que planificaron el asesinato de Fernando Villavicencio, yo creo que estamos dando el mensaje de que el país tiene una justicia fallida y que estamos dirigiéndonos a un Estado fallido, que no es capaz de sostener un proceso de esta naturaleza. Habíamos avanzado muchísimo en los últimos 2 años con el juzgamiento, con desmontaje de estructuras criminales que actuaban dentro del Estado, que actuaban dentro de la sociedad mismo, porque no solamente es del Estado, y en esto hay que ser enfáticos, no solamente es el gobierno, no solamente es la asamblea, la justicia, que han estado penetradas por el crimen organizado, no es solamente la política, la justicia y la administración del Estado, es también la sociedad que ha estado, en donde el crimen organizado está insertada, actuando. Y eso es lo que nos ha enrostrado de forma brutal todos los casos que Fiscalía General ha llevado adelante en los últimos 2 años. Pero si este caso, el de Fernando Villavicencio, queda en impunidad, los malos que decían hace un momento Gaby y Manuel, se salen con la suya y logran distraer porque tienen todo el aparataje en este momento actuando. Todos los magos y operadores y voceros están actuando para tratar de destruir el caso, ¿no es cierto? Si logran salirse con la suya, realmente es un golpe muy duro para la institucionalidad del Ecuador. Y como digo, nos situaría en la vía de un Estado fallido, que no es capaz de llevar a la justicia, hacer justicia en un caso tan emblemático. Eso es lo que yo diría, querida Gaby. Sí, a mí lo que me llama la atención, obviamente, es los testigos protegidos, cómo van apareciendo. Sin embargo, ayer vi en uno de los periódicos, digamos, de los diarios, que hubo un nuevo testigo protegido que habló ayer, así, ayer 24, hace 2 días. Y bueno, sí. Él más bien como que es un ex policía, de hecho, entiendo que es un ex policía, es un hombre protegido. Jonathan es como el nombre que como le tienen, y él contó que él había sido, que a él le ofrecieron dinero para cambiar su versión y decir que, o sea, querían involucrar a Guillermo Lazo, o sea, bueno, a muchas personas, y que a él le ofrecieron dinero para cambiar esa versión. Al final se... 300,000, concretamente $300,000, perdón. Ajá, 300,000 y una casa, ¿no? Era en Miami. Una casa. Miami. Sí. Y claro, o sea, directamente ubicaba al prófugo que está en Miami, ¿no es cierto? De ser quien estaba ofreciendo ese dinero para cambiar los testimonios, como ya lo hicieron con otro testigo protegido que es señor Marcelo Lazo, ¿no? Que además incluso lo quieren poner como pariente del expresidente Guillermo Lazo, y en el colmo de los sobrinos, no sé si sobrino de Guillermo Lazo. Sí, y en las redes correístas, ¿no? Donde ahora apareció la señora Luisa González defendiendo a Javier Jordán, y la página oficial de la RC5 defendiendo directamente la narrativa de Jordán, sin recordar que están publicados los chats donde se evidencia que el señor Jordán tenía negocios directos con Norero, y que esos negocios pasaban por varias actividades ilegales, ¿no? Entonces, claro. O sea, yo creo que hay un nivel de desesperación que muestra que a muy alto nivel van a haber cabezas que van a ser golpeadas por el caso, ¿cierto? Porque, o sea, esta narrativa delirante, alguien decía ayer en las redes, creo que el que está armando esta narrativa debe ser probablemente uno de los tipos más brutos de la historia, ¿no? Porque, claro, o sea, esto de salpicar a Lazo, salpicar a la fiscal, acusar a las hijas y acusar al mejor amigo, o sea, es una estrategia delirante, ¿no? Delirante porque
Si Lazo hubiera tenido, digamos, intenciones nefastas de acabar con alguien, creo que no era Villavicencio, que fue uno de los pocos personajes que públicamente se jugó por el gobierno de Lazo y por destruir las narrativas que atentaban contra la estabilidad democrática en el gobierno de Lazo. O sea, se hubiera lanzado contra Boscán, quien era enemigo jurado de Lazo y quien había realmente anunciado casi públicamente que él iba a cobrar la cabeza de Guillermo Lazo como periodista a través de un caso. Entonces, el archienemigo no era el amigo, pues eran otros los archienemigos. Y además, claro, ayer con la sorpresa cruzada de que desaparecen las redes luego de lanzar semejantes petardos, desaparecen de la vida pública como si nada, ¿no? De un plumazo. Entiendo que Vivanco se ha despedido, ha dado alguna declaración en las últimas horas en X, pero a mí me parece increíble, por ejemplo, las declaraciones de la esposa de Boscán, me parece que son de una temeridad de quien se siente o muy por encima del bien y el mal, o de quien se siente apoyado por una fuerza mucho mayor, o de quien se siente desesperado viendo que se cae en la estantería encima de sí mismo. O sea, yo no sé si es este el caso o son los tres casos, pero a mí me sorprende el desparpajo con que se ha manejado esto de que el sobrino de Lazo está acusando a Lazo. O sea, no es que Lazo sea una persona de mi, digamos, por quien yo voy a poner manos al fuego, ni a quien voy a invocar para subirlo a los altares, por supuesto que no, como a ningún político. Pero creo que esa narrativa es delirante. O sea, a mí me llega a enternecer el corazón ver a las dos chicas hijas de Villavicencio y a su abogado Pato Rosero, o sea, luchando contra gigantes, contra molinos de viento, contra gigantes. O sea, las publicaciones donde Jordán, por ejemplo, mostraba la puerta del condominio en Calderón, en donde viven las chicas con la abuela, mostrando como la gran mansión, ¿no? Mientras las mansiones de él y los autos de alta gama eran conducidos por Norero. O sea, a mí me parece que es de un nivel de... O sea, no sé si me hiere más el crimen, que me duele, el asesinato de Fernando Villavicencio todavía, o me hiere el desparpajo con que estas personas manejan las narrativas a través de un aparataje gigantesco de bots, de troles, de abogados, de personajillos, de tinterillos de quinta calaña. O sea, contra dos chicas y contra un abogado que se está jugando por ellas, ¿no? Me parece que es una escena donde si es que ellos triunfan, también habrá un mensaje para que la impunidad en este país encuentre fecha de caducidad. Yo ahí sumo un poco lo que dices tú, Manuel, y lo que dice César, y es que, o sea, viéndolo así, el caso de Villavicencio ha destapado, como dicen, o sea, las estructuras más grandes. O sea, con este caso se están destapando un montón de cosas que al final muestra cómo llega hasta al nivel del periodismo, no es periodismo, digamos, pero por ejemplo, de estos, de la Posta y tantos portales que al final vemos que de alguna u otra manera se han manchado o han manchado el oficio. Entonces, el caso de Villavicencio al final lo que está mostrando es cómo llega el crimen organizado y cómo llegan las mafias a jueces, a periodistas, a abogados, a organizaciones, o sea, a todo tipo de organizaciones. A policías encargados de cuidar al candidato en riesgo, ¿no? Exacto. O sea, cómo las mafias llegan a tener unos tentáculos tan grandes. Y me parece, ahí sí concuerdo con César, que este es un ejemplo que podría después ser caso de estudio. O sea, ahorita estamos viviéndolo, pero al final va a ser un caso de estudio, porque ni siquiera sé si en México ha habido un caso así, pero que se haya destapado tanto. O sea, más bien hay todo ahí sí guardado, contenido escondido, pero aquí se está viendo todo, al punto que, como dice Manuel, empiezan a saltar teorías ya de lo más
desfachatadas. Es decir, que se está empezando a poner en riesgo, o las mafias quizá que de alguna manera, no sabemos todavía, la justicia dirá quiénes, cuándo, cómo, dónde, pero de que hay mafias metidas y han afectado a todos, eso se está viendo, y eso es lo que yo creo que al final nos queda, o sea, un poco el legado de todo esto y el sufrimiento de las hijas, que es muy fuerte también, y de los allegados y de la familia, pero al final es un legado, dolorosamente, un legado doloroso, pero en el sentido de que está mostrando o sea, está quitando la máscara a lo que es el país, porque al final está todo metido ahí, todo, no sé si concuerdan, pero está metido absolutamente. todo. Sí, sí, es absolutamente, es atraviesa clases, de edades, posiciones, partidos, ideologías, atraviesa todo. O sea, es como una mancha de petróleo que sabes dónde empieza a derramarse, pero no sabes qué especie va a terminar de fulminar en una playa lejana. O sea, es así, o sea, es una mancha de petróleo. Es y lo que quería, sí, disculpen, no, lo que quería añadir es que hay que señalar que uno de los personajes principales de esta trama, ¿no es cierto?, que es Javier Jordán, que opera desde Miami de una forma absolutamente extraña, ¿no? Lo digo porque con las evidencias que hay, las órdenes de prisión, porque no solamente es que Javier Jordán ha sido mencionado en los chats de Norero, no, él está señalado como la cabeza de la estructura criminal que operó en el caso Metástasis. Esa es la acusación que le hace Fiscalía. No fue sentenciado porque está ausente, está prófugo, porque básicamente, hay que decirlo, está prófugo porque tiene órdenes de prisión en el país, que ha evadido desde Miami. Y es realmente alucinante que las autoridades de Estados Unidos no lo hayan puesto a este señor a buen recaudo y a disposición de la justicia ecuatoriana. Hay que decirlo también claramente, como también no comprendemos por qué se demora tanto el proceso de extradición o de expulsión de José Serrano, ¿no? En los Estados Unidos. Estados Unidos que se declara el aliado principal en la lucha contra el crimen organizado del Ecuador, pues dos de los personajes centrales de las tramas criminales más importantes del Ecuador, pues están ahí a sus anchas, ¿no es cierto? Bueno, el uno ya capturado, pero sin que se dé paso a que rinda cuentas a la justicia en el Ecuador, y el otro sí haciendo de las suyas, incluso mal utilizando, abusando de la justicia en los Estados Unidos. Así que realmente, como decía en un inicio y lo reitero, esto estamos viendo en vivo y en directo, tenemos el privilegio de ver en vivo y en directo, y algunas veces de estar ahí en primera línea, en un caso que es absolutamente, yo comparto lo que decías, Gaby, absolutamente paradigmático y que va a ser un caso de estudio. Y finalizo señalando mi admiración, mi profunda admiración para Amanda, Tamia, las hijas de Fernando Villavicencio, para Patricia Sandoval, la mamá de Tamia y Amanda, que están, como bien decía Manuel, enfrentando esos gigantescos molinos de viento y que a veces parecen ser indestructibles, que parecen estar ya derrotados y vuelven con más fuerza, lanzando más, perdón por lo que voy a decir, más mierda a diestra y siniestra, ¿no? Pero bueno, mi admiración para ellas. Totalmente. Yo creo que frente a lo que dices, Gaby, creo que estás... Ya, ahí sí. No, sí, yo decía que, bueno, con eso, yo me quedo también con eso. Me tengo que despedir, tengo un tema. Sí, pero creo que todos. Sí. Creo que todos, mi querida Gaby. No sé, terminé solamente, creo que Manuel tenía alguna conclusión final. Termina, Manuel, termina. Y nos vamos todos. No, yo recordaba dos casos, lo voy a tratar de resumir muy rápido porque hablo bastante.
El caso de O.J. Simpson, que fue paradigmático en la justicia de Estados Unidos, donde finalmente, claro, los abogados pagados con millones de dólares lograron prácticamente aliviarle la vida al señor Simpson, ¿no? Y otro caso que recuerdo es el de la muerte, el asesinato de Hernán Calderón Muñoz en el año, si no me equivoco, 78, en donde finalmente terminó un general de la República y ministro de Defensa, Jarrín Cahueñas, detenido por ese asesinato que él ordenó. Eran otros tiempos. Yo creo que en Estados Unidos, claro, la separación entre ejecutivo y judicial es realmente real. Y ahí, o sea, yo lo que pienso, que también me asombra, digamos, la capacidad de audacia de estos personajes, es cuánto dinero están pagando a qué nivel de abogados. O sea, no encuentro otra respuesta y creo que es la única, ¿no? Aparte de que Serrano tuvo una medalla de la DEA por su desempeño frente a ciertos carteles, ¿no? Entonces fue niño mimado de la DEA. También debe pesar aquello, aunque finalmente no sé en el momento actual, cuando las cartas se viran, qué es lo que va a pasar. Pero poderoso caballero es don dinero. Pero sin embargo, finalmente la esperanza de que la justicia triunfe, de que las víctimas logren reparar, logren esclarecimiento, creo que eso va a poner a un país que está bastante golpeado, abofeteado y casi cao en pie. Creo que es tan paradigmático como para eso. Entonces, o sea, salga como salga. Yo creo que salga como salga, se haga justicia o no se haga justicia, de alguna manera nos va a tocar a todos, nos está tocando y va a marcar, o sea, va a marcar de aquí una agenda, sea como sea, porque cualquiera sea las decisiones, al final, se van a identificar claramente, ya se están identificando los actores, o sea, creo que la gente de a pie tenemos una idea de qué es lo que pasó o lo que probablemente pasó. Entonces, yo creo que se están cayendo algunas piezas, otras quizá que son tan fuertes que no van a dejarse caer, pero en todo caso, la gente, el Ecuador ya no va a ser el mismo con este caso. De alguna manera nos va a hacer reaccionar. O sea, yo creo que va a ser así, a las buenas o a las malas. Así es. Bueno, me quedo con eso. Gracias, Gaby, gracias, Manuel, y a todos quienes nos han acompañado en esta transmisión, programa 18 de segundas temporadas. Productivas las segundas temporadas, según han sido muy interesantes. Fuerte abrazo, Gaby, Manuel. Un abrazo. Chao, César. Chao, Manuel, y chao a la gente. Gracias. Adiós.